El olor a sangre oxidada y sudor humano se mezclaba con el polvo de la arena y el hedor a orina de los esclavos, mientras un hombre de toga arrugada, de ojos desorbitados y orgullo roto, era arrastrado a rastras por un grupo de esclavos furiosos, sus muñecas sangrando por las cadenas que los ataban como si fueran cuerdas de castigo, cada paso resonando como un tambor de condena en el Coliseo lleno de bocas sedientas de escarnio. Y entonces, sin previo aviso, los esclavos lo tumbaron contra la arena caliente, mientras la multitud se inclinaba hacia adelante, excitada, algunos silbando, otros apostando, todos saboreando la humillación máxima. El hombre sería violado públicamente, un patricio humillado hasta la médula, y mientras la piel se desgarraba, los gritos se mezclaban con risas y el sonido metálico de las cadenas golpeando la piedra. Yo te invito, si eres lo suficientemente valiente para mirar la corrupción más absoluta del poder y la venganza, a suscribirte ahora y seguir cada instante de este viaje en que Roma no solo gobernaba, sino que se deleitaba con la destrucción del cuerpo y el alma, porque para entender este horror debemos retroceder. Nada de esto surgió por azar. Todo fue tejido con precisión perversa, desde el consejo fatal que ignoró advertencias, la traición silenciosa de quienes creía amigos, hasta la arrogancia de un joven patricio que creyó que la impunidad era eterna. Cada error, cada susurro, cada mirada de desprecio hacia los esclavos y subalternos había acumulado una deuda de dolor que hoy se pagaba en la arena, y mientras sus órganos temblaban, mientras la sangre manaba y los ojos del público brillaban de perversión, uno podía sentir que cada decisión en Roma era un juego de ajedrez mortal, donde la jugada final era su humillación completa, y los verdugos, ahora dueños del destino, ejecutaban su justicia cruel mientras la ciudad aplaudía, complacida por la desintegración de un hombre que alguna vez se creyó intocable. Antes de que la arena lo recibiera con su abrasadora crudeza, Roma ya había tejido su red de engaños y traiciones, porque este hombre arrogante y ciego, ante los peligros de su propio linaje, había subestimado la paciencia venenosa de quienes servían en silencio. Desde los esclavos más humildes hasta los libertos con memoria larga y rencor profundo. Y todo comenzó en los pasillos del Palatino, donde las conversaciones susurradas eran dagas disfrazadas de cortesías, donde un simple error de juicio, una palabra maldicha, una sonrisa burlona hacia un esclavo, un gesto de desdén hacia un subordinado, se convirtió en el combustible de la conspiración que terminaría por quebrarlo. Los sirvientes observaban con ojos de depredador, memorizando cada debilidad, cada miedo, cada defecto que pudiera explotarse en la arena, mientras los patricios rivales, con sonrisas glacialmente educadas, negociaban silenciosamente alianzas que parecían amistades, pero que estaban destinadas a la destrucción. Y así, cada reunión, cada banquete ostentoso, cada gesto de poder, fue registrándose en la memoria de aquellos que esperaban el momento exacto para cobrar venganza. Y ese momento llegó con la precisión de un martillo rompiendo huesos. Órdenes discretas a los esclavos, rumores sembrados para que la opinión pública conspirara sin saberlo. Todo calculado para que la caída fuera total, humillante y pública, porque Roma no se conformaba con la muerte de un hombre. Quería su desintegración emocional. Quería que cada músculo, cada poro, cada pedazo de su orgullo se convirtiera en espectáculo. Y mientras el patricio vivía en la burbuja de su impunidad, sin notar las miradas que lo acechaban, yo te puedo asegurar, lector, que este es el tipo de detalle que hace que la historia sea deliciosamente cruel. El plan no era solo castigar al cuerpo, sino corromper su alma frente a la multitud, hacer que cada espectador sintiera que tenía derecho a hundirlo, y que él, desde su arrogancia inicial, jamás imaginó que los mismos esclavos que había despreciado se convertirían en arquitectos de su humillación final. Y mientras uno imagina las sonrisas contenidas, los susurros de satisfacción de los conspiradores, el choque de intereses y la tensión en cada rincón del palacio, se entiende que esta tragedia no era azar, sino la consecuencia inevitable de la soberbia y la ignorancia, y que Roma, en su perfección cruel,
había orquestado cada paso de la caída como quien prepara una sinfonía sangrienta, para la que el mundo estaba listo para aplaudir. La mañana del día fatídico había empezado con un silencio inquietante en los pasillos del Coliseo, solo roto por el metal frío de las cadenas que los esclavos movían con precisión mecánica, y por el susurro nervioso de los organizadores que ajustaban los últimos detalles de la ejecución, mientras el patricio, ajeno a la perfección cruel del plan, desayunaba con arrogancia, su toga perfectamente blanca contrastando con la sangre que pronto mancharía sus ropas y su orgullo. Y en cada esquina del anfiteatro, los esclavos revisaban nudos, practicaban agarres, y entre ellos circulaban miradas cargadas de venganza acumulada, porque cada uno conocía sus propios motivos para disfrutar de aquel espectáculo: humillar al hombre que los había despreciado, dominar el poder que se les había negado, convertir su cuerpo en lienzo de escarnio ante cientos de ojos, y mientras se escuchaba el eco de pasos de sirvientes y la fricción de cadenas, se sentía como si la arena misma anticipara el desastre, como si las piedras del Coliseo recordaran todas las injusticias pasadas y se prepararan para recibir otra, mientras el público llegaba, ansioso y excitado por la sangre que pronto salpicaría los asientos, y uno podía oír los murmullos de apuestas, los comentarios sarcásticos sobre la arrogancia del condenado, el deleite en los rostros de hombres que no conocían más placer que la contemplación del dolor ajeno. Y mientras el patricio era finalmente escoltado hacia la arena, caminando entre el calor sofocante, el roce áspero de la arena bajo sus pies y el metal mordiendo sus muñecas, podía sentir que cada mirada sobre él era una daga invisible, cada susurro una sentencia anticipada, y el aire estaba tan espeso que parecía que podía tragárselo mezclando el aroma de sudor, sangre vieja y miedo palpable. Y mientras los esclavos lo empujaban hacia el centro del anfiteatro, él no podía aún comprender que cada error pasado, cada desprecio, cada sonrisa condescendiente hacia quienes servían, había tejido la red que hoy lo atrapaba, y que nada ni nadie podía salvarlo del diseño perfecto de la venganza romana, que no buscaba solo castigar, sino destruir la dignidad, la masculinidad, la reputación y la carne de un hombre que se creyó invencible. Y mientras su corazón latía desbocado y la arena crujía bajo su peso, uno podía imaginar los gestos de complicidad entre los esclavos, el plan de humillación ejecutándose con precisión casi artística, y la multitud conteniendo la respiración, lista para presenciar el momento exacto en que el orgullo y la arrogancia serían pulverizados, mientras Roma, como siempre, se deleitaba con el dolor más exquisito. El patricio cayó al centro de la arena como un saco pesado, el calor de la arena abrasando su piel desnuda mientras la multitud contenía la respiración, y los esclavos, ya en posición, rodeaban su cuerpo con movimientos calculados, sus manos fuertes y ásperas golpeando su espalda y piernas, mientras el olor a sudor, sangre reciente y arena caliente se mezclaba en una bruma densa que se pegaba a los pulmones, y él, temblando, apenas podía emitir un grito que se ahogaba en su garganta, porque cada intento de protesta era sofocado por una patada, un tirón de cadenas o un empujón que lo hacía rodar, mientras las risas y los silbidos de la multitud se clavaban como dagas invisibles en su orgullo, y los esclavos comenzaban a ejecutarlo con precisión. Un toque aquí, un tirón allá, estudiando su reacción, disfrutando del miedo absoluto que emanaba de su cuerpo. Y mientras sus músculos se contraían y su respiración se aceleraba, uno podía sentir que Roma misma observaba, complacida en la exquisitez del dolor, que no era solo físico, sino mental, emocional, espiritual. La humillación era meticulosa. No bastaba con lastimarlo, había que quebrarlo, despojarlo de cada vestigio de autoridad y arrogancia, y el tacto áspero de las manos esclavas, el roce metálico de las cadenas, el calor pegajoso de la arena contra la carne abierta, el sudor mezclado con sangre, el sonido de los nudillos golpeando la piel y los jadeos entrecortados de la víctima, todo formaba una sinfonía de tortura que se desplegaba bajo el sol romano, mientras la multitud, excitada, se inclinaba hacia adelante, algunos aplaudiendo, otros mascullando apuestas,
todos participando de la destrucción de un hombre que había olvidado que la grandeza de Roma incluía su capacidad para humillar hasta al más poderoso. Y mientras los esclavos mantenían su dominio, su control absoluto sobre cada movimiento, cada temblor, cada respiración entrecortada, el patricio comprendía demasiado tarde que cada decisión, cada desprecio hacia los que consideraba inferiores, cada error de cálculo en palacio y cada sonrisa arrogante habían tejido este final. Y mientras su cuerpo se retorcía en la arena y su mente se quebraba bajo la precisión cruel de la venganza, uno podía imaginar la satisfacción fría en los ojos de quienes habían planeado todo, disfrutando de un espectáculo que era, al mismo tiempo, arte macabro, justicia y perversión, mientras Roma se deleitaba en su dolor más absoluto y humillante. Los esclavos, sincronizados como una maquinaria despiadada, comenzaron a despojarlo de cada vestigio de orgullo y vestimenta, mientras el sol abrazaba su espalda desnuda y la arena caliente se pegaba a su piel sudorosa, y cada tirón, cada golpe, cada presión de cadenas hacía que un escalofrío de humillación recorriera su cuerpo, mientras los espectadores jadeaban con deleite, algunos levantando las manos para señalar, otros mascullando apuestas como si fuera un deporte, y él temblando. Sentía la vibración de la arena bajo su peso como si la propia Roma lo condenaran a arder en vergüenza, mientras los esclavos se turnaban con precisión cruel. Un empujón que lo hacía caer de bruces, un tirón de cabello que le desgarraba la nuca, un pellizco que encogía sus músculos de dolor, y en cada contacto podía percibir la fuerza concentrada de años de resentimiento, cada marca de abuso anterior convertida en una estrategia calculada de humillación, y el olor a sangre mezclada con sudor y arena se volvía más penetrante, más asfixiante. Cada inhalación un recordatorio de su impotencia, y los gritos de los espectadores, unas veces burlones, otras excitados, se entrelazaban con sus propios jadeos entrecortados, creando una sinfonía de horror que la historia de Roma celebraría silenciosa. Mientras la mente del patricio comenzaba a fracturarse, la sensación de control desvaneciéndose con cada maniobra, cada roce de mano, cada presión de cadenas, y uno podía imaginar la satisfacción en los ojos de los esclavos, en las sonrisas de quienes habían planeado su caída, en el silencio calculado de los que observaban desde las galerías superiores, disfrutando de cómo un hombre que se creía intocable era reducido a un objeto de escarnio absoluto, y mientras la arena se empapaba con gotas de sangre y sudor, mientras el metal de las cadenas raspaba su piel y el calor del sol parecía fundir su orgullo, Roma misma parecía reír con él atrapado en su red, deleitándose con cada espasmo, cada gemido ahogado, cada mirada de horror que cruzaba con los ojos de los espectadores, porque el imperio no buscaba simplemente castigar, quería devorar la dignidad, pulverizar la autoridad, convertir al hombre en un monumento viviente de la perversidad organizada, y mientras él se retorcía, sintiendo cada fibra de su cuerpo rendida a la voluntad de sus verdugos, uno comprendía que la grandeza de Roma siempre había incluido la exquisita y calculada destrucción del orgullo de quienes osaban desafiarla o despreciarla. Los esclavos, con movimientos que eran a la vez sistemáticos y cruelmente juguetones, comenzaron a disponerlo en la arena como un animal sometido, y cada empujón, cada maniobra, cada roce de sus cuerpos sobre el suyo era un recordatorio brutal de que su poder había desaparecido. Mientras el sudor y la sangre se mezclaban en su piel y el calor de la arena y el sol parecía fundir su conciencia, y él, temblando, apenas podía contener la desesperación que lo devoraba por dentro, porque el horror ya no era solo físico, sino profundamente psicológico. Cada gesto, cada mirada de los esclavos, cada risa contenida de la multitud, cada silbido y murmullo de excitación le recordaban que estaba completamente despojado de autoridad, que Roma misma celebraba su degradación, y mientras lo sostenían firme, la mente del patricio oscilaba entre la incredulidad y el terror. Cada respiración era un suplicio, cada parpadeo un recordatorio de su impotencia, mientras los esclavos ejecutaban su venganza con precisión quirúrgica.
observando cómo su orgullo se desplomaba, cómo la humillación máxima le arrancaba la fuerza de voluntad, y los murmullos excitados del público, mezclados con el sonido áspero de cadenas arrastradas sobre la arena, creaban una sinfonía de tortura que se adhería al aire como un veneno invisible. Y en ese instante, cuando los primeros actos de violencia sexual comenzaban a manifestarse, el patricio entendió que nada ni nadie lo salvaría. Su cuerpo era un instrumento del espectáculo más cruel, su dignidad un mero accesorio prescindible para la diversión romana, y mientras su carne se sometía, mientras la arena se pegaba a cada pliegue de su cuerpo, y el calor y la presión aumentaban su humillación, uno podía percibir la precisión de cada movimiento de los esclavos, la meticulosidad con la que planearon este momento, y cómo cada mirada de la multitud aumentaba la intensidad de su degradación, porque Roma, en su perfección cruel, no buscaba solo castigar, sino devorar la esencia misma de quien osaba desafiarla, y mientras el patricio se debatía entre el dolor físico y la desintegración emocional, uno podía sentir que cada segundo en la arena era un triunfo absoluto de la perversidad organizada, un testimonio de que en la ciudad eterna la humillación podía ser tan exquisita como mortal. Los esclavos, conscientes de cada reacción, comenzaron a usar su cuerpo como un tablero de juego donde cada movimiento era calculado para maximizar el dolor, la vergüenza y la humillación, mientras el patricio, derrumbado sobre la arena caliente, apenas podía respirar entre jadeos y sollozos, sintiendo cómo su carne era objeto de dominio absoluto. El calor abrasador del sol mezclado con la humedad de su sudor y la arena pegada a su piel como una segunda tortura. Y cada contacto, cada presión, cada empujón, cada roce sexual forzado le recordaba que su poder, su orgullo y su humanidad se habían esfumado. Y la multitud, ansiosa, no dejaba de observar, algunos aplaudiendo, otros mascullando apuestas, todos cómplices de la destrucción absoluta de un hombre que alguna vez se creyó intocable. Y mientras los gritos de dolor se mezclaban con risas, silbidos y el sonido metálico de cadenas arrastradas sobre la arena, uno podía imaginar la frialdad con la que los esclavos ejecutaban su venganza, calculando cada segundo, cada reacción, cada gesto de desesperación, porque Roma no buscaba solo castigar el cuerpo, sino pulverizar la mente, devorar la dignidad y convertir al patricio en un objeto de espectáculo, un monumento viviente a la perversidad organizada, y mientras la arena se impregnaba de su sangre y sudor, mientras el sol parecía fundir su orgullo y su resistencia, uno podía sentir la precisión absoluta de la tortura, la manera meticulosa en que la humillación sexual se entrelazaba con la violencia física y la destrucción psicológica, hasta que el hombre, reducido a su forma más vulnerable y miserable, comprendía que toda su arrogancia, todos sus desprecios, cada sonrisa condescendiente hacia esclavos y subalternos habían tejido esta red perfecta de venganza, y mientras sus ojos se llenaban de lágrimas mezcladas con arena, sangre y sudor, uno podía percibir que Roma, gloriosa y despiadada, se deleitaba con la escena, disfrutando de cada espasmo, cada gemido ahogado, cada gesto de terror absoluto, porque el imperio nunca había creído que la justicia debía ser discreta. Su arte era la humillación máxima y el placer colectivo de ver caer a quien osaba desafiar o menospreciar su mundo. El patricio, convertido ya en un objeto de escarnio, apenas podía sostener su cabeza mientras los esclavos, como sombras de venganza cuidadosamente entrenadas, lo manipulaban, lo giraban, lo obligaban a arrodillarse y a inclinarse, y cada contacto, cada empujón, cada roce de manos fuertes y ásperas contra su cuerpo desnudo era un recordatorio de que no quedaba ni una pizca de poder ni dignidad, mientras la multitud, excitada y despiadada, se inclinaba hacia adelante para observar con detalle cada humillación, cada grito ahogado, cada espasmo, y el olor a sangre, sudor y arena caliente se impregnaba en sus sentidos hasta volverse casi insoportable. Y él, atrapado en este infierno diseñado con precisión, sentía cómo la degradación física se mezclaba con la destrucción psicológica.
Su mente giraba entre incredulidad, terror y una vergüenza tan intensa que parecía fundirse con la propia arena, y los esclavos, conscientes de cada reacción, intensificaban la tortura sexual con movimientos que rozaban la perversión artística, disfrutando de la agonía y el horror absoluto que habían logrado infligir, mientras la multitud aplaudía y silbaba, algunos mascullando comentarios sádicos, otros señalando los gestos de humillación como si fueran obras teatrales, y uno podía imaginar la precisión de cada acto, la meticulosidad con que cada esclavo había calculado cómo quebrar su cuerpo, su mente, su orgullo, cómo convertirlo en un monumento viviente del poder absoluto de Roma y de la venganza organizada. Y mientras la arena se empapaba de su sangre y sudor, mientras sus gritos se ahogaban entre el calor sofocante y los jadeos forzados, el patricio comprendía con terror que cada desprecio pasado, cada gesto de arrogancia hacia los que consideraba inferiores, cada sonrisa condescendiente hacia sirvientes y esclavos, lo había conducido a este abismo, y que su caída no era casualidad, sino obra de una máquina de perversión cuidadosamente ejecutada, donde el cuerpo era solo el lienzo y la mente el verdadero objeto de la obra, mientras Roma, eterna y despiadada, se deleitaba en su dolor absoluto, disfrutando de la completa desintegración de quien alguna vez se creyó intocable y superior a todos los que lo rodeaban. El patricio ya no tenía nombre, ni rostro propio ante la multitud. Cada músculo, cada nervio, cada fibra de su ser estaba entregada a la voluntad de los esclavos, mientras el sol abrasador le quemaba la piel y la arena pegajosa se adhería a cada centímetro de su cuerpo. Y cada empujón, cada presión, cada maniobra sexual calculada se combinaba con golpes precisos, pellizcos y tirones de cadenas que lo reducían a un estado de desesperación absoluta. Sus gritos ahogados mezclándose con risas, silbidos y comentarios burlescos de hombres que se deleitaban en su destrucción. Y mientras su respiración se entrecortaba, mientras cada espasmo de dolor físico y psicológico le arrancaba la última gota de orgullo, uno podía percibir la perfección con que los esclavos ejecutaban su venganza, meticulosos, fríos, casi disfrutando de la agonía prolongada. Porque Roma no se conformaba con la humillación instantánea. Su arte era la lentitud, la anticipación de cada segundo, la prolongación del horror hasta que el hombre quedara reducido a nada más que un objeto, un lienzo de sangre, sudor, arena y vergüenza. Roma, con su perfección cruel, había tejido cada momento, cada gesto, cada reacción, para que su cuerpo y su mente fueran devastados simultáneamente, mientras él, atrapado en este torbellino de dolor, comenzaba a sentir que su humanidad se desintegraba, que cada segundo de la humillación era un clavo más en el ataúd de su orgullo, y que nadie, ni amigo ni enemigo, podría revertir la meticulosidad de la venganza que lo había llevado desde la arrogancia hasta esta descomposición total. Mientras la arena se empapaba de su sangre, su sudor y su terror absoluto, y Roma, eterna, sádica y despiadada, se deleitaba en su derrota completa, en el espectáculo más perverso que el imperio había preparado jamás. El patricio, ya roto en cuerpo y espíritu, apenas podía sostenerse, sus manos temblorosas aferrándose a la arena que se pegaba a su piel sudorosa y ensangrentada, mientras los esclavos, como orquesta de venganza perfectamente ensayada, lo obligaban a inclinarse, a arrodillarse, a aceptar cada toque, cada tirón, cada humillación sexual con precisión cruel, y cada segundo de esta degradación era acompañado por los murmullos, risas, silbidos y aplausos de la multitud excitada, fascinada, cómplice de la destrucción absoluta, mientras el sol abrasador y el calor sofocante hacían que su cuerpo ardiera, y la mezcla de sangre, sudor y arena impregnara el aire, y él, atrapado en esta pesadilla, sentía cómo su mente se deshacía, como cada vestigio de autoridad, orgullo y humanidad se desintegraba en tiempo real, porque Roma no buscaba simplemente castigar el cuerpo, quería devorar la identidad, pulverizar la masculinidad, destruir la reputación y convertirlo en un objeto de espectáculo, un ejemplo viviente de lo que le esperaba
a quien osara despreciar o subestimar a los esclavos y subalternos, y mientras sus gritos se entrecortaban, mientras su cuerpo se retorcía en la arena como un muñeco sin dueño, uno podía percibir la precisión casi artística con la que los verdugos ejecutaban su venganza, midiendo cada reacción, prolongando cada instante de humillación para maximizar el dolor físico y psicológico, y mientras la sangre se mezclaba con sudor y arena, mientras los jadeos se ahogaban entre las risas de la multitud. Roma eterna y sádica se deleitaba con el clímax absoluto de su perversión organizada, celebrando la destrucción completa de un hombre que alguna vez se creyó intocable, que pensó que la arrogancia y el desprecio hacia los más débiles eran invulnerables, y comprendiendo que en la ciudad eterna, la justicia no solo podía ser despiadada, sino deliciosamente lenta, calculada visual, sensorial, diseñada para que cada espectador participara de la caída. Cada segundo, una tortura, cada movimiento, una sentencia, hasta que finalmente el patricio reducido a un despojo comprendía que nada de su orgullo sobreviviría, que Roma había ganado y que la humillación máxima, la venganza más exquisita, había alcanzado su culminación frente a ojos ávidos de perversión y deleite. Cuando finalmente los esclavos se apartaron, dejando al patricio desplomado sobre la arena caliente, la multitud contuvo la respiración un instante, como si el aire mismo temiera perturbar la obra maestra de humillación que acababa de presenciar, y entonces estallaron los aplausos, los silbidos y las risas. Un coro perverso que celebraba la destrucción total de un hombre que había creído en su invulnerabilidad, mientras el hedor a sangre, sudor y arena caliente se adhería a cada poro, impregnando la memoria de quienes observaban. Y él, tendido, casi sin fuerzas para abrir los ojos, apenas podía reconocer su propio cuerpo, cada centímetro de piel marcado por la violencia, cada músculo dolorido y cada espasmo de humillación grabados como cicatrices indelebles. Y uno podía imaginar las miradas satisfechas de los esclavos, conscientes de su victoria, de la venganza meticulosamente planeada que Roma había permitido, mientras los patricios restantes intercambiaban gestos de alarma, temor y mal disimulada fascinación, comprendiendo que nadie estaba a salvo de la perfección cruel de la justicia romana, cuando la arrogancia y el desprecio se encontraban con la paciencia de quienes servían en silencio, y mientras el sol caía lentamente sobre la arena, bañando el escenario en un rojo intenso que parecía mezclar la sangre del hombre con la propia esencia de Roma, uno entendía que la ciudad eterna no solo gobernaba con leyes y armas, sino que se deleitaba en la venganza organizada, en la humillación pública, en la destrucción absoluta de cuerpos y almas, y que la lección era clara. La grandeza de Roma incluía la exquisita capacidad de convertir cada desprecio en espectáculo, cada error de cálculo en tortura, y que el patricio, reducido a nada más que un objeto de escarnio, sería recordado no solo por su caída, sino por la perfección con la que el imperio había ejecutado su castigo, mientras la multitud se dispersaba lentamente, llevando consigo el recuerdo del horror del placer sádico de la venganza y de la certeza de que en Roma la justicia podía ser tan lenta, calculada y sensorialmente devastadora como cualquier arma. Y así, entre la arena manchada de sangre, el silencio que siguió a la tormenta de gritos y risas contenía toda la perversidad de un imperio que, en su eterna arrogancia, había mostrado que su deleite residía no solo en la vida, sino en la destrucción meticulosa de quienes osaban desafiarlo o despreciarlo.